Bienvenidos otra vez. Hoy en esta clase vamos a ver la soledad y aislamiento en las personas mayores. La soledad y el aislamiento social son condicionantes de salud emergentes en la población de personas mayores, debido en parte al cambio demográfico y al cambio social. A pesar de esto, no forma parte de las prioridades asistenciales de nuestro sistema de salud. No se registra en la historia clínica ni aparecen los objetivos incentivados. Su contribución al incremento de mortalidad es comparable al de otros factores de riesgo bien conocidos sobre los que se actúa a diario desde los equipos de atención primaria. Se deben discutir estrategias para identificar estos problemas en nuestros pacientes y para realizar intervenciones basadas en la evidencia científica, tanto a nivel individual como comunitario, en cooperación con otros recursos de la comunidad. El equipo de atención primaria debe promover la autonomía de estos pacientes, facilitar su sociabilidad y actuar sobre su subjetividad y conductas que dificultan su integración social. Decimos desde la atención primaria porque es la puerta de entrada de estos pacientes. Y muchas veces las personas mayores, el único contacto que tienen en todo el mes es en ir al médico, y es su único relación con el exterior, o ir al banco a cobrar, o ir al médico, o estar en contacto con alguna enfermera. Por eso es el lugar privilegiado para poder detectar tanto el aislamiento como la soledad. Según el INDEC, las personas mayores de 60 años en Argentina suman alrededor de 730.000. Esto representa el 15,54% de nuestra población, siendo el 43% hombres y el 57% mujeres. En el 2016 se actualizó a través de una encuesta que se hizo de calidad de vida, donde se vio que, por ejemplo, Cava pasó de 16,4% a un 18% de personas mayores, y Provincia de Buenos Aires pasó de un 10,7% a un 12%. Por ejemplo, entonces, ¿esto qué significa? Que la calidad de vida de nuestras mayores representa una parte significativa de nuestra población. Alrededor de 500.000 personas mayores de 70 viven en Cava, de los cuales 16.500 residen en residencias de larga estadía. En Mar del Plata, esta franja representa el 28% de la población total, ya que tenemos muchas personas que al jubilarse de varias ciudades del país eligen a Mar del Plata para vivir. Se estima que en 2025 esta población va a alcanzar el 12,7% y en el 2050 el 19%. En la Argentina, 1 de cada 5 personas mayores vive sola, según el informe de la Fundación Navarro Viola y la UCA. Este es un fenómeno a escala global. El 50% de las personas mayores de 85 años en el mundo viven solas. Por eso, por ejemplo, en Inglaterra se hizo el Ministerio de la Soledad, porque se detectó que los mayores de 85 años tenían contactos con el exterior una vez por mes, o sea, o con familiares, o con amigos, o con los servicios de salud. Y en Japón también se instrumentó el Ministerio de la Soledad en el 2020, a partir del aislamiento por la cuarentena, porque allí tienen una alta tasa de suicidio, sobre todo de mujeres, que habían logrado bajarla durante 11 años,
y a partir de la cuarentena comenzó a subir la tasa de suicidios en mujeres. El aislamiento social es la situación objetiva de tener mínimos contactos con otras personas, bien sean familiares o amigos, o por estar en residencia de estadía, o por tener alguna patología discapacitante. La soledad, en cambio, es la sensación subjetiva de tener menor afecto y cercanía de lo deseado en el ámbito íntimo. Si es en el ámbito íntimo, hablamos de soledad emocional. Si hablamos de experimentar poca proximidad familiares y amigos, hablamos de soledad relacional. Y de sentirse socialmente poco valorado, soledad colectiva. La emocional hace referencia al grupo de unas 5 personas íntimas a las que podemos recurrir en busca de apoyo emocional en momentos de crisis. Esta situación está muy vinculada a la viudez, afecta tanto a hombres como a mujeres. La relacional se produce en un grupo de 15 a 50 personas con las que simpatizamos. La falta de contactos en este entorno produce soledad relacional y afecta principalmente a las mujeres. Un tercer ámbito es el de la soledad colectiva, que aparece cuando nos sentimos socialmente poco valorados por un grupo entre 150 a 1500 personas con las que interactuamos a través de asociaciones voluntarias, sociedades de fomento, clubes, centros de jubilados. Y este tipo de soledad afecta principalmente a los hombres de esa generación, ¿no? Porque ya ahora las mujeres están incluidas en el mercado laboral, o sea que es un efecto que también en las próximas generaciones de personas mayores lo van a sufrir las mujeres. Los factores de riesgo para aislamiento pueden ser individuales, como los psíquicos, en personalidades fóbicas, que son evitativas, también en la psicosis, donde les cuesta mucho hacer lazo social, las personas también que padecen ansiedad, que se manifiesta a través de ataques de pánico que no pueden salir, en lo físico, en enfermedades graves o discapacitantes, en situaciones de duelos recientes donde la persona está más ensimismada y está más volcada a la introspección o al trabajo psíquico de elaborar su duelo por la pérdida que haya sido. Factores sociodemográficos, el entorno familiar y el social. Las características que tenemos en relación a esto, que hablamos de lo psicofísico, situaciones de duelo, la depresión también, ya lo vimos en la clase pasada, donde la persona no tiene la capacidad para tener relaciones porque presenta síntomas de apatía, de fatiga, no tiene la energía para poder interactuar con otros. También el insomnio y después la fatiga diurna por no poder dormir, el abuso de alcohol, sustancias o tabaco, la distorsión de la imagen corporal, puede ser por obesidad o por otros trastornos de la alimentación, por la depresión, puede ser uno de ellos, donde hay una pérdida de apetito, el ánimo está más disminuido, incapacidad física, la deprivación visual y sobre todo la auditiva hace que las personas mayores, al no poder entender lo que se habla y no sentirse bien en reuniones sociales, por esta deprivación se aíslan.
Y también la incontinencia urinaria, que hace que las personas no quieran salir y relacionarse. En relación a las sociales, es mayor en las mujeres viudas, divorciadas, solteras, o vivir solo, o el hecho de estar jubilado y ser poco valorado por esto, ¿no? Acá intervienen también los prejuicios y el estatus económico, que no les permite realizar eh, muchas actividades a las personas que no tienen capacidad económica para esto, porque tienen jubilaciones muy bajas. También la ausencia de una adecuada red de transporte, ¿no? No les permite movilizarse, porque viven muy lejos, o, o por la inseguridad, que de no dejar la casa sola. Esto lo ve en la clínica con los pacientes, donde le pregunta por qué no interactúa, por qué no sale, por qué no hacen actividades, y se debe a esto, a que no pueden dejar su casa porque se las roban. Igualmente, vivir solo no implica forzosamente padecer aislamiento social ni soledad. Las personas que viven solas y que es por elección pueden gozar de una vida activa, familiar y social. Otros que viven en compañía se sienten solos porque no eligieron vivir tal vez con esas personas, que pueden ser familiares o no, pero por cuestiones económicas deben vivir con ellos, y con los cuales no tienen un buen vínculo. Cuando la soledad es una cuestión subjetiva, algo que la persona siente a pesar de estar rodeado de gente, cuando sufrir una perspectiva se atraviesa un duelo, todo duelo también nos confronta con la soledad, o sea, la ausencia del otro, ¿no? Por lo tanto, no interesa solo comprobar si existen vínculos con otra persona, sino que también importa la calidad de esas relaciones. O sea, los solitarios que deciden vivir solos no pueden considerarse que están aislados, o padecen de una soledad subjetiva que los puede llevar a una depresión, por ejemplo, como una de las cuestiones que pueden pasar. El verdadero aislamiento social es totalmente involuntario. Las herramientas con las que contamos desde la atención primaria, o ya sea desde el médico, o si es derivado a una consulta con el médico de cabecera, o una consulta con psicogeriatra o con psicólogo, tenemos la escala de soledad de Young-Girbel y la de la UCLA. La de Gilbert es más utilizada en Europa, mide la soledad subjetiva emocional y relacional. La de la UCLA tiene la ventaja de haber estado validada, por ejemplo, en España. Tiene una encuesta de 20 preguntas y tiene una versión corta de 3 preguntas que pueden integrarse en cualquier encuesta poblacional. Hay otras escalas para medir el aislamiento social, que son las escalas de red social de Luben, que tiene una versión extensa de 18 preguntas y una abreviada de 6, que mide los 3 aspectos esenciales de la red social: emocional, la tangibilidad y el tamaño. Acá tienen después, para que vean las preguntas, y de acuerdo a lo que responde va a ser, digamos, va a dar un índice de soledad, y de acuerdo a esto se tomarán, una vez detectados, se tomarán
se harán las estrategias necesarias para la reinserción social de la persona, ya sea si tiene que hacer tratamientos, si se lo puede incluir en talleres, si se le puede, digamos, conectar con con redes en las cuales pueda participar activamente y poder salir de esa situación, ¿no? Los efectos del aislamiento social y de la soledad son, o sea, la depresión, como hablamos, el riesgo de suicidio también, que ocurre en la depresión, todo va encadenado. El riesgo de tabaquismo, de consumo excesivo de alcohol, de juego patológico, también de conductas agresivas y de ansiedad social. El de deterioro cognitivo es un factor que es independiente y que puede predecir, predice, según estudios, un 50% de que haya un deterioro cognitivo leve que puede evolucionar a una demencia. Este es un estudio en el que se midió el deterioro de las relaciones entre las personas mayores, entre sus relaciones de pareja, con familias y amigos, y cómo el deterioro de estas relaciones predice la depresión. Y el puntaje es bastante alto. Luego este estudio se hizo sobre personas mayores, 1200 personas que vivían solas en su domicilio, se las siguió a 3, y se vio que a 3 años aumentaba en un 60% el riesgo de demenciarse. Por lo cual es muy importante que desde nuestro trabajo podamos generar redes sociales. En este estudio se hizo en varios países, Dublín, Taiwán y en Chicago, donde se vio cómo la soledad estaba asociada a déficit cognitivo, a la disminución de velocidad de procesamiento y disminución de la memoria social, el aislamiento eh, estaba evaluado con una escala, que es la escala de aislamiento que habíamos visto antes. Después en el estudio de Taiwán se usó la escala de presión pediátrica y la escala de aislamiento. También se vio disminución de la atención, de la orientación, de la abstracción, de la fluencia cognitiva, y acá más asociado a soledad. Y el déficit de orientación asociado a la depresión, y que ambos modifican la cognición global. En el de Chicago, lo que se vio, en un estudio que se hizo 800 sujetos que vivían aislados, que tenían 2 veces más posibilidad en un seguimiento a 4 años de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que acá vemos, cómo el aislamiento y la soledad influyen decisivamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, que una red social satisfactoria promueve comportamientos y hábitos saludables. En consecuencia, la soledad aumenta el riesgo de sedentarismo, de tabaquismo, de consumo de alcohol, porque no hay un otro que me mire, que me pueda corregir, que me escuche, que me contenga. En relación a la explicación fisiológica del aislamiento y la soledad, como veíamos con todos los déficits que se producen en relación a la cognición, podemos decir que el aumento de los hábitos no saludables, como la desregulación biológica provocada por la misma soledad o por el aislamiento social,
es la respuesta al estrés de los sistemas endocrino, cardiovascular e inflamatorio. La elevada resistencia vascular, la presión arterial y la actividad adrenocortical del eje hipotálamo hipofisiario, así como el menor control inflamatorio y la reducción de la respuesta inmune. O sea que vemos que sucede lo mismo a nivel biológico de lo que habíamos visto tanto en la depresión como en el deterioro cognitivo. O sea que el aislamiento y la soledad, si bien no son patologías, son tomadas como tales por los efectos que producen. Producen riesgo de enfermedades de ACV recurrente, aumento de resistencia vascular, aumento de la presión arterial, riesgo de caídas, porque la persona, si no sale, si no se mueve, si no realiza actividad física, tiene mucho más riesgos, tiene más riesgos hospitalarios, más institucionalizaciones, más atención domiciliaria, por lo tanto, una mortalidad prematura también, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que hablamos. Y las pobres relaciones sociales están asociadas a un 29% de aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 32% de aumento de riesgo de accidente cerebrovascular. Esto es lo que hablamos antes, de que los mecanismos por los cuales el aislamiento deteriora la salud, se aumenta el tono simpático, disminuye el control de la inflamación y deteriora el sueño. Aumenta la resistencia vascular, presión arterial y el cortisol. Entonces hay reducción de la respuesta inmune, alteración del hemograma, aumenta la depresión, el estrés, pobre autocuidado, pobre adherencia también a la medicación, y por lo tanto hay correlación entre depresión, enfermedad cardiovascular y soledad. Por lo cual debemos hacer prevención en personas que no tienen red social. Tiene que ser un tema de atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar el contacto social y vamos también a promover la disminución de las tasas de suicidio y también vamos a prevenir en lo posible el deterioro cognitivo. Entonces, ¿cómo intervenimos para poder neutralizar estos factores de riesgo? Porque son factores de riesgo que tal vez tienen más importancia que otros, la soledad y el aislamiento como vivimos. No recae solamente sobre la atención primaria, también sobre la familia, la comunidad, los servicios sociales y de salud pública tienen un papel central. Las personas mayores están y se sienten menos solas cuando viven en comunidades que cuentan con mayor capital social. Por eso la consulta es importante, discriminar el cuadro de soledad como circunstancia que el paciente podría sobrellevar con algunos cambios en el modo de vida. Y uno cuando tiene que detectar esto, tiene que escuchar ciertas frases que los pacientes dicen en relación a la soledad, que relacionan la soledad con el displacer, y ahí es donde debemos discriminar si la persona elige aislarse porque tiene un cuadro depresivo o porque los avatares de la vida lo fueron llevando a esta situación. Muchos pacientes manifiestan su inquietud por no sentir ganas de tener contacto con pares. En cambio, otros tienen esas ganas, pero no encuentran un ámbito adecuado para canalizarla. Entonces, el primer paso es poder identificarlas para que nuestra actividad profesional sea más efectiva y menos medicalizadora.
Tenemos que centrarnos más en las causas y menos en las manifestaciones. La búsqueda de la presencia de soledad no tiene que ser universal. Hay características como las que vimos, sociodemográficas, físicas, psicológicas, económicas y ambientales o determinadas situaciones vitales por las cuales podemos identificar a las personas de alto riesgo, como dijimos, las mujeres viudas, solteras, de pobre nivel educativo, bajo nivel educativo, socioeconómico, son las más susceptibles. En capacidad física, los problemas de visión, también como hablamos, el abuso de alcohol, son factores de riesgo que tenemos que poder individualizar. Una vez identificados, debemos poder intervenir de forma individual y también comunitaria. Siempre vamos a tener que si queremos que los pacientes, las personas mayores, puedan relacionarse y actuar en red, nosotros también tenemos que trabajar en red para que eso suceda desde nuestro lugar. O sea, tenemos que tener el conocimiento de los espacios y de los dispositivos con que se cuentan, tanto a nivel de lo que puede ser local, como a nivel provincial, a nivel nacional, hacia los cuales podamos orientarlos para lograr esa resocialización. Entonces, las intervenciones encaminadas a reducir la soledad y el aislamiento se deben basar en mejorar las habilidades sociales, promover el soporte social, aumentar las oportunidades para la interacción social y actuar sobre los pensamientos sociales maladaptativos. Es importante que no solo nos limitemos a dar soporte a las personas aisladas, sino que consigamos que ellas sean las que devuelvan el soporte y participen en las actividades de ayuda mutua, por ejemplo, o en actividades recreativas o educativas o físicas, de actividades físicas. Entonces, tenemos que apuntar no solo hacia las actuaciones curativas, sino también a las preventivas para mejorar su nivel de autonomía, que va a influir directamente en su sociabilidad. Entonces vamos a trabajar en colaboración con organizaciones y servicios sociales de la comunidad para promover actuaciones que ya han demostrado ser efectivas. Tienen mejores resultados los programas que cuentan con una base teórica y los que ofrecen actividades sociales o de soporte de forma grupal, y en los que ellos sean participantes activos. Por otro lado, como estamos con este tema del aislamiento social, me gustaría un poco hablar sobre el aislamiento social y preventivo en las personas mayores durante la cuarentena. Un estudio que hizo la Asociación de Psiquiatras de Argentina, donde lo que se evidenció es que hubo un grupo de adultos mayores que se mantuvieron activos, otros que vivían aislados no evidenciaron ni registraron cambios significativos en su vida en relación a la pandemia. Pero otro grupo de personas vulnerables sí acusaron este impacto a nivel psíquico y físico y social. Y los síntomas más frecuentes que se encontraron fueron estrés, ansiedad, depresión, sensación de desesperanza, confusión, trastornos por estrés, postraumatismo, resignificación de duelos, incremento en el consumo de psicofármacos, alcohol, alteración del sueño, alimentación inadecuada con aumento o disminución de
peso, deterioro cognitivo y funcional, con la consecuente disminución de la calidad de vida. Aumentó el riesgo aumentó el riesgo de sedentarismo, como dijimos, de enfermedades clínicas, de accidentes cerebrovasculares, de la hipertensión. Entonces, a la conclusión que se llegó, que promover una red social en los adultos mayores es promover salud y que es objetivo de la salud pública, ¿no? Lo que vimos que en la pandemia se modificaron las coordenadas de tiempo y espacio al instituir la cuarentena y restringir, por ejemplo, en las instituciones de larga estadía la salida de los residentes. Esto implicó modificar su vida y obligarlos al encierro, sufriendo en el caso a caso diferentes malestares subjetivos y corporales. El paradigma de protección integral de los derechos se dio al modelo que ubica al sujeto en posición de objeto de protección y coexiste más que nunca con el sujeto en posición pasiva, cediendo su derecho de autonomía. La libertad de circulación y de decisión se encuentran transitoriamente suspendidas. El cuidado de la dimensión biológica puso en acción dispositivos de control y vigilancia de los cuerpos. Las normativas institucionales se transformaron en protocolos de bioseguridad. Más allá de esto, también como se trató de evitar los contactos por esta cuestión que hablamos, algunas instituciones pudieron pensar métodos alternativos, como la telemedicina. Entonces la creatividad fue importante para responder a ciertas demandas del tipo de los pacientes, instituciones y de la seguridad. Se modificaron los encuadres, se empezaron a realizar con la familia videollamadas. Algunos pacientes tomaron el cambio con naturalidad y no observaron dificultades, mientras que una minoría no lo pudo hacer debido a déficit cognitivo o sensorial. Con estos pacientes fue fundamental el trabajo con el personal de la institución. El aislamiento interfirió y sigue interfiriendo en la mayoría de las prácticas sociales con el costo subjetivo. Muchas personas se beneficiaron porque pudieron incorporar la tecnología. Otros no, porque tenían hipoacusia, dificultades visuales o deterioro cognitivo, o no contaban con los recursos económicos. Lo que sí permitió, los que accedieron a la tecnología, descubrió un mundo que hasta poco era solo patrimonio de los jóvenes. Entonces la brecha generacional y digital de la prepandemia se redujo. Sobre las medidas que recayeron sobre los adultos mayores, podemos pensar que muchas fueron, persiguieron intereses políticos o económicos, y también el universalismo, ¿no? Esto de homogeneizar, las personas mayores son vulnerables, o el lenguaje que se volvió ya adultos mayores, se dejó de usar, o personas mayores, el abuelo, la abuelita. Entonces, si se homogeneizó y la singularidad desapareció. Y aparte de tratárselos de vulnerables, ya venían sufriendo vulneraciones y violaciones a sus derechos de salud, ¿no? Entonces, referirse a la vulnerabilidad como concepto englobador en el marco de la pandemia, podemos pensarlo como un error,
porque debemos prestar atención a elementos sociales, psicológicos, organizativos, para poder analizar la vulnerabilidad junto con las condiciones económicas, ambientales, de edad, de género y otras. Porque también debemos incluir las capacidades. Ningún grupo social, ninguna persona, ningún colectivo es solo vulnerable. Definir a cualquiera de ese modo es algo que atenta contra la ética, estigmatiza y limita el ejercicio de sus derechos. Poner el énfasis solo en la vulnerabilidad sin tener en cuenta las capacidades es otro de los errores que se ha cometido con las personas mayores, alejándolos no solo de los controles de salud, sino también aislándolos socialmente. Podemos decir los vulnerables, vulnerados. Entonces, tenemos que pensar que las decisiones, que la alta variabilidad de mayores, cada década de la vida representa una realidad diferente, en donde se evidencia que hay resiliencia conservada, o sea, sus capacidades, positividad frente a los duelos, capacidad de sostener roles múltiples como cuidadores y voluntarios, importancia que tuvo el rol de las mujeres en la contribución, contribuyendo a las situaciones de crisis. La población mayor solo está institucionalizada en un porcentaje menor, y si bien a causa del hacinamiento ocurrieron allá la mayor cantidad de fallecimientos, la mayoría vive en comunidad de manera activa, en pareja, solos o con cuidadores también mayores. Por lo cual, lo que evidenció en la gestión de esta pandemia y cómo está en relación a los adultos mayores, a este aislamiento, es que en realidad debemos reforzar la inclusión social y la solidaridad durante el aislamiento, y que la restricción de la libertad de movimiento conduce a pérdida de soporte y cuidado, y que el distanciamiento debe ser acompañado por medidas de soporte identificando las necesidades de cuidado. Frente a todo esto, lo que encontramos frente a la pandemia, frente a la muerte, frente a las infecciones, vimos que todos los grupos en general sufrieron el confinamiento forzoso y prolongado, que puede provocar sentimientos de soledad no deseada, disparar reacciones patológicas como ansiedad y depresión. Pero lo que vimos es que las personas mayores llegan con herramientas, con una programación ontológica y hasta la certeza vital de que a un día estarán solos. Y esto ha sido y es un factor protector frente a la pandemia. Bueno, hasta acá llegamos. Terminamos con la clase.